Abandonada por su novio rico, una joven embarazada intenta reconstruir su vida, hasta que un día lo ve al lado de un hombre enfermo y escucha una verdad que jamás imaginó, capaz de cambiarlo todo. La brisa suave de la tarde recorría la costa de la pequeña ciudad costera, llevando consigo el aroma salado del mar y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena. Amalia, con una mano descansando ligeramente sobre su vientre ya visiblemente redondeado, caminaba sin prisa. Las dificultades habían moldeado sus pasos, ahora más pesados, pero su determinación la hacía avanzar. Vestida con sencillez, respiraba profundamente, intentando encontrar en el paisaje el consuelo que parecía tan lejano de su realidad. Su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses. Embarazada y sin apoyo, Amalia luchaba por mantenerse firme. Trabajar era complicado, pero no tenía otra opción. Sus días estaban llenos de un torbellino de tareas, todas enfocadas en garantizar un mínimo de estabilidad para el futuro del bebé. Sin embargo, aquella tarde, algo diferente parecía flotar en el aire. Una especie de presentimiento inexplicable hacía que cada paso fuera más lento, como si el destino estuviera a punto de revelarse. Fue entonces cuando lo vio. Lucas estaba al otro lado de la acera, cerca de un café sencillo, sosteniendo una taza mientras miraba distraídamente hacia el horizonte. El tiempo parecía haberse congelado a su alrededor. El hombre frente a ella era tan familiar, y a la vez, completamente diferente. Sin el glamour que solía definirlo, Lucas parecía más sencillo, casi irreconocible. Su cabello, antes siempre impecable, estaba despeinado, y su ropa era modesta, lejos de los cortes caros que solía usar. Amalia dudó, sin saber si debía continuar o cambiar de camino. Pero, como si sintiera su presencia, Lucas levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el pasado y el presente colisionaron. Él esbozó una sonrisa tímida, llena de melancolía y algo más que Amalia no logró descifrar. Antes de que pudiera reaccionar, él comenzó a acercarse. El sonido de sus pasos en la acera resonaba como un latido sincronizado con el corazón acelerado de Amalia. «¿Amalia?», dijo, con una mezcla de sorpresa y alivio. «Sabía que te encontraría aquí algún día». Ella guardó silencio por un momento, evaluándolo. Lucas ya no era el hombre que conocía, y eso la intrigaba. Parecía más humano, más real. Amalia acomodó un mechón de cabello y respondió, manteniendo la voz firme. «Lucas, ¿eres realmente tú?». Él asintió, mirándola con intensidad. «Sí, muchas cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos. Estoy aquí cuidando a mi padre. No está bien de salud, y decidí que era hora de regresar». Amalia notó la vulnerabilidad en su voz. El hombre seguro de sí mismo, casi arrogante, había desaparecido. Antes de poder contenerse, preguntó, «¿Y tu vida? ¿Cómo está ahora?». Lucas sonrió levemente, con resignación. «Es diferente, muy diferente. Pero, si puedes, me gustaría conversar contigo. Quizás explicarte algunas cosas». Ella miró hacia el mar durante unos segundos, considerando. No sabía si estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella deseaba entender que lo había transformado. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, Lucas. Vamos a hablar». Ambos caminaron hacia un banco de madera cerca de la arena. El silencio entre ellos era pesado, pero también llevaba la promesa de revelaciones. Para Amalia, ese reencuentro inesperado podría ser el inicio de algo nuevo o simplemente otra vuelta de tuerca en su ya tumultuosa vida. El sonido de las olas rompiendo suavemente de fondo se mezclaba con el peso del silencio entre Amalia y Lucas. Sentados lado a lado en el banco de madera cerca de la playa, era como si el mundo a su alrededor se hubiera desacelerado, dando espacio a un momento cargado de emociones. Lucas parecía buscar las palabras correctas, mientras Amalia, con la mano descansando ligeramente sobre su vientre, observaba cómo el viento arrastraba la arena. El brillo del sol comenzaba a suavizarse, pintando el cielo con tonos cálidos, pero la serenidad del paisaje contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. «Amalia, necesito tu ayuda», comenzó Lucas, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono urgente, casi desesperado. La miró con una intensidad que la hizo apartar la mirada por un momento. «Mi padre está muy mal. El médico dice que quizás no le quede mucho tiempo». Amalia sintió que el corazón se le encogía. Don Augusto siempre había sido amable con ella,
incluso en los momentos más difíciles de su relación con Lucas. Pensar en aquel hombre orgulloso y lleno de vida ahora debilitado le provocaba una punzada de tristeza, pero se esforzó por mantener una expresión neutra. Lamento escuchar eso, Lucas. Pero, ¿exactamente qué es lo que quieres de mí? Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara acortar la distancia entre ellos, tanto física como emocional. Habla de ti constantemente. Desde que regresé, no deja de preguntarme por ti. Te extraña. Lucas vaciló un momento, respirando profundamente antes de continuar. Creo que la presencia de alguien a quien ama y admira podría traerle algo de consuelo ahora. Las palabras de Lucas golpearon a Amalia como una ola inesperada. No era solo una petición sencilla, era un llamado que removía sus recuerdos y su sentido de compasión. Sin embargo, el dolor que cargaba no era fácil de ignorar. Mantuvo la mirada fija en el horizonte mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Lucas, sabes que no es tan sencillo. Su voz salió firme, pero con una evidente vacilación en el tono. Muchas cosas han pasado entre nosotros. No sé si estoy lista para revivir todo eso. Él asintió lentamente, como si hubiera anticipado esa respuesta. Había un cansancio en sus ojos, pero también una determinación que Amalia no reconocía en el Lucas que había conocido en el pasado. Lo entiendo. No estoy pidiendo que lo olvides todo, ni que sea fácil. Pero es mi padre. Su voz se quebró ligeramente, y bajó la mirada, como si le costara admitir su vulnerabilidad. Él lo fue todo para mí, Amalia. Incluso cuando cometí los peores errores, él siempre estuvo ahí. Y ahora, no puedo con esto solo. Amalia sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía lo que era cargar con el peso de la responsabilidad y la soledad. Sus propios desafíos como futura madre habían dejado poco espacio para pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Sin embargo, había algo en la sinceridad de Lucas que despertaba sentimientos encontrados en ella. Dolor, sí, pero también empatía. Necesito pensarlo, dijo finalmente, intentando mantener un tono neutral. Pero Lucas no retrocedió. La miró fijamente, dejando claro cuánto significaba esa conversación para él. Amalia, no le queda mucho tiempo. No quiero presionarte, pero, si pudieras verlo, solo una vez, creo que haría toda la diferencia para él. Amalia cerró los ojos por un momento, intentando bloquear la oleada de emociones que amenazaban con abrumarla. Los recuerdos de don Augusto, su generosidad y cariño, afloraron, dejándola dividida. Él no tenía la culpa de las decisiones de Lucas, y aún así, era difícil ignorar el contexto que los había llevado a ese momento. Finalmente, Amalia abrió los ojos y se levantó, ajustando su vestido con un gesto automático. Necesito tiempo para pensarlo, Lucas. Su voz era más firme ahora, aunque por dentro sentía el peso de la indecisión. No puedo prometer nada, pero lo pensaré. Lucas asintió, sin insistir más. Sabía que había plantado una semilla de esperanza. Amalia se alejó, caminando hacia la playa, mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, pintando el cielo con tonos profundos de naranja y rosa. El viento traía el aroma del mar y, con él, una sensación de que decisiones importantes estaban por venir. Amalia caminaba lentamente por la playa, mientras la luz del atardecer bañaba todo con un brillo dorado. El sonido constante de las olas no era suficiente para silenciar los pensamientos que corrían por su mente. Las palabras de Lucas resonaban una y otra vez, y, aunque intentaba concentrarse únicamente en el presente, los recuerdos insistían en regresar. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca del pasado, un pasado que había intentado dejar atrás, pero que ahora se negaba a ser olvidado. Recordaba cómo había comenzado todo entre ellos. Lucas tenía un encanto natural, una confianza que la hacía sentir protegida. En los primeros meses juntos, Amalia sentía que había encontrado un refugio, alguien con quien construir un futuro. Rememoró una noche en particular, cuando caminaron de la mano bajo un cielo estrellado en esa misma playa donde ahora se encontraba. Él le prometió que siempre estaría a su lado, sin importar las circunstancias. Pero aquellas promesas, ahora lo sabía, habían sido tan frágiles como las olas que borraban huellas en la arena. La traición de Lucas fue como una tormenta inesperada que destruyó todo lo que ella creía sólido. Amalia no podía olvidar el dolor de descubrir que había sido engañada, esa sensación de que todo el amor y la confianza que había depositado en él habían sido en vano. Aquella herida seguía ahí,
cicatrizada solo en la superficie, pero ahora palpitaba dolorosamente con su regreso. Se detuvo y miró hacia el mar, abrazándose como si intentara protegerse de sí misma. Sus emociones eran contradictorias. Por un lado, sentía rabia por la forma en que él había roto su confianza. Por otro, no podía negar que aún había algo dentro de ella, una chispa de sentimiento que se negaba a extinguirse. Eso la aterraba. No solo temía volver a ser herida, sino también la posibilidad de que aún le importara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Amalia sabía que la decisión que debía tomar no se trataba solo de don Augusto. También era sobre ella misma, sobre su capacidad de perdonar, o su incapacidad para hacerlo. Reabrir esa puerta significaba enfrentarse a todo lo que había quedado atrás, los buenos y los malos momentos. El pedido de Lucas era como un puente hacia un territorio que no estaba segura de estar lista para explorar nuevamente. La brisa trajo un aroma salado y frío, y Amalia frotó sus brazos para alejar el escalofrío. Pensó en cómo se veía Lucas ahora. Ya no era el mismo hombre seguro y altivo de antes. Parecía roto, casi vulnerable. Había algo en sus ojos que imploraba perdón, algo que la hacía cuestionar si él también estaba intentando reconstruirse de alguna manera. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Realmente había cambiado? ¿O era solo otro intento de manipulación? Suspiró profundamente y cerró los ojos por un momento. En su mente desfilaban imágenes, los momentos felices, la traición, las promesas rotas, la sonrisa de don Augusto cuando decía que la consideraba una hija. Era demasiada información para procesar. El peso de los recuerdos la hacía sentirse aún más dividida, y la decisión parecía cada vez más lejana. Amalia sabía que necesitaba más tiempo. Lo que Lucas le había pedido no solo tocaba su sentido de compasión, sino también las heridas que aún llevaba consigo. Mientras regresaba a casa, con la luna comenzando a aparecer en el cielo, intentaba encontrar algo de claridad. Pero su corazón y su mente estaban en guerra, y, en ese momento, no sabía cuál de los dos ganaría. Amalia despertó la mañana siguiente con la mente aún nublada, como si el peso de las reflexiones de la noche anterior hubiera invadido sus sueños. Mientras preparaba una taza de té para el desayuno, miraba por la ventana de la cocina, donde el sol comenzaba a iluminar la pequeña aldea costera. La decisión que intentaba evitar parecía cada vez más inevitable. Las palabras de Lucas seguían resonando, pero era el recuerdo de don Augusto lo que realmente la impulsaba. Él siempre la había tratado con cariño, como si fuera parte de la familia, incluso en los momentos más complicados con Lucas. Tras horas de indecisión, Amalia se puso un abrigo y salió de casa. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la dirección que Lucas le había dado. Había decidido ayudar, pero bajo ciertas condiciones. No estaba dispuesta a acercarse a Lucas más de lo necesario, y eso debía quedar claro desde el principio. Al llegar al pequeño portón de madera de la modesta casa donde se encontraba don Augusto, dudó. Respiró hondo, reuniendo valor, y tocó suavemente la puerta. Fue Lucas quien abrió, y su rostro reflejaba sorpresa al verla allí. «Amalia, viniste», dijo con una mezcla de alivio e incredulidad. Ella asintió, manteniendo una postura firme. «Decidí ayudar, pero con una condición. Esto es por tu padre, no por nosotros. No esperes más de lo que puedo dar». Lucas bajó la mirada por un instante, como si estuviera procesando la seriedad de sus palabras, y luego abrió la puerta por completo, dándole espacio para entrar. «Lo entiendo, y te agradezco que estés aquí. Él estará tan feliz de verte». Amalia atravesó el pequeño pasillo hasta llegar a la sala, donde don Augusto estaba sentado en un sillón cerca de la ventana. Su rostro lucía más envejecido, la piel marcada por el tiempo y la enfermedad, pero sus ojos se iluminaron al instante al verla. «Amalia», exclamó con una voz debilitada, pero cargada de emoción. «No puedo creer que hayas venido». Ella sonrió con suavidad, acercándose con cuidado. «Es bueno verte, don Augusto. ¿Cómo se encuentra?». Él tomó su mano con una fuerza sorprendente, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. «Mejor ahora que estás aquí». Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre has sido como una hija para mí». Las palabras de don Augusto removieron algo profundo en Amalia, más de lo que habría querido admitir. La sinceridad en su mirada y la forma en que la trataba con tanto afecto hicieron que se sintiera menos fuera de lugar. Se sentó a su lado, y ambos comenzaron a hablar de temas ligeros, evitando cualquier asunto delicado del pasado. Lucas, por su parte,
Permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando desde la distancia. Parecía respetar el espacio que Amalia había exigido, pero la incomodidad era palpable. Cuando ella se levantó para buscar un vaso de agua para don Augusto, Lucas aprovechó el momento para agradecerle nuevamente. Sé que esto no es fácil para ti, Amalia, pero significa mucho para él, y para mí también. Ella se detuvo por un instante antes de responder, sin mirarlo directamente. Solo espero que mejore. Eso es lo único que importa ahora. Durante el día, el tiempo que Amalia pasó con don Augusto resultó sorprendentemente tranquilo. No solo la llenó de palabras de gratitud, sino que, de manera sutil, trató de reforzar la importancia de la familia y el perdón, aunque nunca mencionó directamente a Lucas. Amalia, por su parte, notó que, a pesar de su reticencia inicial, estar allí no era tan incómodo como había imaginado. El afecto de don Augusto era genuino y desinteresado, algo raro en su vida últimamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos, Amalia se levantó para despedirse. Don Augusto insistió en que volviera al día siguiente, sosteniendo su mano con una sonrisa esperanzadora. «Has traído un poco de luz a esta casa, querida. Espero que no sea la última vez». Amalia prometió pensarlo, aunque sabía que ya estaba inclinada a regresar. Se despidió de él con un delicado abrazo y salió sin decir mucho a Lucas, manteniendo los límites que había establecido. Mientras caminaba de regreso a casa, con la luna comenzando a aparecer en el cielo, sintió que, aunque no lo hubiera planeado, había dado el primer paso para enfrentarse no solo al pasado, sino también a sí misma. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y el suave susurro del viento que agitaba los árboles alrededor de la casa de don Augusto. Amalia estaba sentada en el sofá de la sala, acomodando la almohada para que el anciano pudiera sentirse más cómodo. Desde que había entrado en esa casa, un extraño contraste de calidez e inquietud la acompañaba. Don Augusto era amable y atento, siempre hallando la forma de expresar su gratitud. Sin embargo, había algo en sus palabras, en la forma en que la miraba, que parecía llevar un peso adicional, como si quisiera decir algo importante pero dudara en hacerlo. «Siempre has tenido manos tan delicadas, hija mía», comentó él con una sonrisa tenue mientras Amalia le colocaba una manta ligera sobre las piernas. «Lucas no paraba de hablar de ti durante los primeros meses después de que se distanciaron». El comentario la tomó por sorpresa. Amalia vaciló un instante, pero mantuvo su tono neutral. «¿En serio?», respondió, intentando ocultar la curiosidad que empezaba a brotar en ella. No lo parecía. Don Augusto suspiró, acomodándose en el sillón. Sus ojos se perdieron en la ventana, como si buscara las palabras adecuadas en el horizonte. Él era joven, lleno de ideas sobre cómo quería vivir su vida. Pero había tantas cosas que no podía controlar. Amalia frunció el ceño, sintiendo que había algo más detrás de esa afirmación. Su voz salió suave, como un susurro. «¿Qué quiere decir con eso?». El anciano la miró, y sus ojos ahora reflejaban una sinceridad que Amalia no esperaba. «Lucas no quería dejarte, Amalia. Fue presionado, manipulado. Su familia nunca te aceptó, por mucho que él luchara contra eso». La sala pareció quedar en completo silencio, como si el aire mismo hubiera desaparecido. Amalia no sabía cómo reaccionar. Durante años había cargado con la herida de sentirse abandonada, convencida de que Lucas simplemente había elegido una vida más fácil, lejos de ella. Ahora, al escuchar que había algo más detrás de todo aquello, sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «¿Presionado?», repitió, intentando procesar lo que don Augusto acababa de decir. «Pero él nunca me dijo nada. Nunca intentó explicarme. Porque tenía miedo, hija mía», continuó el anciano, su voz temblorosa. «Miedo de que, si te decía la verdad, tú lo esperaras. Y no quería que perdieras tu tiempo con alguien que quizás nunca podría ser lo que tú necesitabas». Amalia sintió un nudo en la garganta. La idea de que Lucas pudiera haber sufrido tanto como ella, de que tal vez había sacrificado algo que también deseaba, la llenaba de confusión. Pero al mismo tiempo, una chispa de indignación crecía dentro de ella. ¿Por qué no confió lo suficiente en ella para compartir lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué tomó la decisión de protegerla sin consultarla? «No sé qué pensar de esto», admitió Amalia, más para sí misma que para don Augusto. «Pasé tanto tiempo creyendo que él simplemente se dio por vencido». El anciano tomó su mano con delicadeza,
su mirada cargada de una tristeza que parecía imposible de expresar con palabras. Sé que mi hijo cometió muchos errores, Amalia, y sé que nada justifica lo que tú pasaste. Pero, por favor, no pienses que él no te amaba. Te amaba más que a nada en este mundo. Las palabras la golpearon con fuerza, dejándola sin aliento por un momento mientras intentaba recomponerse. Su corazón estaba dividido entre la herida del pasado y la compasión por el hombre que, según lo que ahora sabía, también había sufrido. La revelación de don Augusto abría puertas a sentimientos que Amalia pensaba que había enterrado, pero también despertaba nuevas preguntas y dudas. Cuando don Augusto comenzó a quedarse dormido, Amalia permaneció sentada a su lado, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Era como si dentro de ella se estuviera formando una tormenta, desafiando todo lo que creía saber y dejándola sumida en una incertidumbre que no había sentido en mucho tiempo. Los días pasaban lentamente en la casa de don Augusto, pero la dinámica entre Lucas y Amalia parecía estancada en el mismo punto. Lucas intentaba acercarse con gestos cuidadosos y conversaciones tímidas, pero Amalia mantenía una barrera invisible entre ellos. Había cordialidad, sí, pero la distancia emocional era evidente. Amalia sabía que él estaba haciendo un esfuerzo, pero no podía ignorar el torbellino de sentimientos contradictorios que la invadían. Cada interacción era un recordatorio de que las heridas del pasado no sanan tan fácilmente. Una tarde, mientras ayudaba a don Augusto a organizar algunos libros en la sala, Amalia notó a Lucas parado en la entrada. Dudó antes de hablar, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Te ayudo con eso?, preguntó, señalando los libros que ella sostenía. Amalia lo miró por un instante antes de responder. Creo que puedo sola, gracias. Lucas suspiró, respetando su espacio, pero el silencio que siguió se rompió con la llegada de doña Regina, la madre de Lucas, quien entró en la casa con pasos firmes y una expresión severa. La mirada que dirigió a Amalia fue fría, casi cortante, como si su presencia allí fuera una ofensa. No esperaba encontrarte aquí otra vez, Amalia, dijo Regina, con un tono cargado de desprecio. Pensé que ya habías causado suficiente daño a esta familia. Amalia sintió como el calor subía a su rostro, pero respiró profundamente antes de responder. Estoy aquí por don Augusto. Él pidió mi ayuda, y acepté. Eso es lo que dices, replicó Regina, cruzando los brazos. Pero todos sabemos que las mujeres como tú siempre tienen una segunda intención. Antes de que Amalia pudiera responder, Lucas intervino. Mamá, ya basta. Su voz era firme, aunque sin ser agresiva. Amalia está aquí porque yo se lo pedí. Y está haciendo algo que nadie más tuvo el valor de hacer, cuidar a mi padre con respeto y cariño. Regina miró a su hijo con incredulidad. ¿Y crees que eso borra todo lo que pasó? Nunca debió volver. Lucas apretó los puños, visiblemente esforzándose por mantener la calma. Ella no se fue, mamá. Fui yo. Y tú sabes muy bien por qué. La sala quedó en completo silencio, el aire cargado de tensión. Regina parecía lista para responder, pero la mirada decidida de Lucas la detuvo. Después de unos segundos, se giró y salió, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Amalia, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, colocó el último libro en la estantería y se volvió hacia Lucas. No tenías que hacer eso. Sí tenía que hacerlo, respondió él, con un tono que mezclaba frustración y alivio. Mi madre siempre ha tenido una manera complicada de manejar las cosas. Pero no tiene derecho a tratarte así. Amalia no supo qué decir. Por un lado, se sintió aliviada de que Lucas la defendiera, pero por otro, le incomodaba estar en medio de un conflicto familiar. Más tarde, cuando Lucas salió a buscar algo a la ciudad, don Augusto aprovechó para hablar con Amalia. Siempre ha tenido un buen corazón, incluso cuando era joven, dijo con una sonrisa cansada. Pero siempre estuvo dividido entre lo que quería y lo que creía que debía hacer. Amalia no respondió, pero las palabras del anciano se quedaron con ella. Lucas parecía estar intentando enmendar los errores del pasado, pero aún había mucho por resolver. El enfrentamiento con Regina había dejado claro cuánto debía luchar por equilibrar sus lealtades, con su familia, consigo mismo y con ella. Cuando Lucas regresó, el ambiente entre ellos era más tranquilo, aunque seguía cargado de incertidumbre. Se acercó a Amalia mientras ella organizaba la cocina y, con un tono suave, le dijo: Gracias por quedarte. Sé que no es fácil, pero realmente lo aprecio. Amalia lo miró por un momento, notando la sinceridad en sus ojos.
Sigo aquí por tu padre, Lucas. No lo olvides. Él esbozó una ligera sonrisa, como aceptando su respuesta, aunque en el fondo sabía que estaba buscando algo más. La noche había caído sobre la casa de don Augusto, trayendo consigo una brisa fresca y el lejano murmullo de las olas rompiendo en la playa. Lucas estaba en el pequeño despacho improvisado, un espacio modesto lleno de papeles antiguos y fotografías familiares. Buscaba un documento importante relacionado con la salud de su padre, pero lo que encontró fue algo totalmente inesperado. Entre los papeles había una carta amarillenta por el tiempo, con la inconfundible caligrafía de su madre. La fecha en la parte superior coincidía con la época en que él y Amalia se habían separado. Con el corazón latiendo acelerado y una sensación creciente de inquietud, Lucas desdobló la carta y comenzó a leer. El contenido era devastador. En la carta, su madre escribía a un amigo cercano de la familia, pidiéndole ayuda para probar que Amalia estaba involucrada con otro hombre. Mencionaba planes para fabricar fotografías y manipular a Lucas, alimentando la idea de que Amalia había traicionado su confianza. El papel casi se deslizó de sus manos. Lucas sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todas las dudas, todo el dolor que lo había alejado de Amalia, estaban basados en una mentira cuidadosamente construida. Se dejó caer en la silla, aturdido, mientras el peso de la verdad lo aplastaba. Su madre, la mujer que siempre decía querer lo mejor para él, había destruido el amor más puro que había conocido. Más tarde esa noche, encontró a Regina en la sala de estar. Ella estaba sentada con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo, como si supiera que él vendría. Lucas entró con la carta en mano, los ojos ardiendo de indignación. ¿Puedes explicarme esto? Su voz era firme, pero cargada de emoción. Extendió el papel frente a ella. Regina miró la carta y, por un breve momento, pareció dudar. Pero pronto levantó la barbilla, adoptando un tono defensivo. Hice lo que era necesario para protegerte, Lucas. Esa chica nunca fue adecuada para nuestra familia. Las palabras encendieron algo dentro de él. ¿Protegerme? Destruiste algo que significaba todo para mí. Respiró profundamente, intentando contenerse. Amalia nunca hizo nada para merecer esto. Todo fue una mentira, y tú lo sabías. Regina mantuvo la postura, pero no logró ocultar la incomodidad en sus ojos. Solo quería asegurarme de que tuvieras un futuro digno, con alguien que no fuera una carga para tu vida. Lucas dio un paso atrás, como si las palabras de su madre lo hubieran golpeado físicamente. No tienes derecho a decidir quién es o no una carga en mi vida. Destruiste mi felicidad, manipulaste mis sentimientos y me alejaste de la única mujer que realmente he amado. La discusión terminó con Lucas saliendo furioso de la sala. Salió al patio trasero, donde el aire fresco no lograba aliviar el dolor en su pecho. Después de años viviendo bajo las expectativas y manipulaciones de su madre, finalmente veía hasta dónde había llegado su control. Y por primera vez, tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Necesitaba romper los lazos que lo mantenían atado al pasado. A la mañana siguiente, Lucas llamó a Amalia para hablar. Ella lo encontró en el jardín. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y determinación. Le entregó la carta, explicándole con total honestidad todo lo que había descubierto. Amalia leyó las palabras lentamente, el impacto creciendo con cada línea. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Lucas, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia. ¿Tú creíste esto? ¿Sin siquiera preguntarme? Era un idiota, Amalia. Joven, inseguro y fácil de manipular. No estoy tratando de justificarme, solo quiero que sepas la verdad. Ella permaneció en silencio unos momentos, procesando la confesión. El dolor seguía ahí, pero algo en la vulnerabilidad de Lucas, en la sinceridad con la que admitía sus errores, despertó una pequeña chispa de compasión. No sé si puedo volver a confiar en ti, Lucas, dijo con firmeza. Pero te agradezco que finalmente me hayas contado la verdad. Lucas asintió, aceptando sus palabras con serenidad. No voy a pedirte que decidas ahora. Solo quiero que sepas que, esta vez, estoy dispuesto a luchar por nosotros, si tú me lo permites. El momento quedó suspendido en el aire, lleno de incertidumbre, pero también con la promesa de algo nuevo, si ella decidía dar un paso adelante. La mañana comenzó con una atmósfera densa en la casa de don Augusto. El aroma del café fresco llenaba el aire, pero el ambiente alrededor de la mesa carecía del habitual confort.
Lucas estaba sentado junto a su padre, mientras doña Regina permanecía en silencio al otro lado de la sala, con una expresión tan fría como la porcelana impecable que adornaba la estantería. Después de los acontecimientos de la noche anterior, la tensión entre ellos era palpable. Lucas sabía que era momento de dar el siguiente paso. Después de asegurarse de que don Augusto estaba cómodo, Lucas se levantó y caminó hacia donde estaba su madre. Respiró profundamente, reuniendo toda la valentía posible. Voy a ser claro, mamá. Estoy renunciando a la herencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una explosión silenciosa. Por un momento, Regina permaneció inmóvil, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. Pero rápidamente se levantó, con incredulidad reflejada en su rostro. Eso es ridículo, Lucas. No sabes lo que estás diciendo. Sí sé, respondió él con firmeza. No quiero seguir atado a un estilo de vida que me alejó de las personas que realmente amo. Los ojos de Regina se llenaron de furia y desconcierto. ¿Todo esto por esa mujer? Estás tirando por la borda todo lo que construimos para ti. Lucas negó con la cabeza, dejando escapar una sonrisa amarga. No es por ella, mamá. Es por mí. Por primera vez estoy haciendo algo porque lo deseo, no porque me hicieron creer que era lo correcto. Sin dar tiempo a más objeciones, se dio la vuelta y salió de la sala. A medida que avanzaba, sentía como un peso se desvanecía de sus hombros. Sabía que su decisión no sería fácil, pero también sabía que era la única manera de demostrar, tanto a sí mismo como a Amalia, que estaba dispuesto a cambiar. En los días siguientes, Lucas comenzó a reorganizar su vida. Abandonó la casa familiar y alquiló un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era modesto, con paredes sencillas y muebles usados, pero no le importaba. Cada elección, cada detalle de su nuevo hogar, era un símbolo de su independencia y de su nuevo camino. Durante este tiempo, también se dedicó a cuidar más directamente de la recuperación de don Augusto, encargándose de pequeñas tareas que antes delegaba en otros. El trabajo manual y el contacto cercano con su padre le hacían sentirse más humano, más conectado con lo que realmente importaba. Mientras tanto, Amalia observaba desde la distancia los cambios en Lucas. Al principio, los miraba con escepticismo, pensando que tal vez era otra estrategia para impresionarla. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de que algo en él realmente había cambiado. Lucas no intentaba forzar encuentros ni conversaciones, pero permanecía presente de manera discreta, respetando el espacio que ella necesitaba. Una tarde, mientras paseaba por el mercado local, Amalia lo vio hablando con un proveedor. Estaba vestido de manera sencilla, sin ostentación alguna, y cargaba bolsas de compras en sus propias manos. Por un momento, se detuvo a observarlo. El hombre que tenía delante no era el mismo Lucas que había conocido años atrás. Este Lucas parecía más auténtico, más real. Cuando él la vio, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Amalia, qué sorpresa encontrarte aquí. Ella le devolvió la sonrisa, aunque con cautela. Parece que te estás adaptando bien a tu nueva vida. Lucas asintió, y su voz reflejaba un orgullo sereno. Es sencilla, pero me hace feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo a mi manera. Amalia no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que hablaba, en la calma de sus gestos, que la hacía creer que tal vez estaba siendo sincero. Pero también sabía que no podía tomar decisiones precipitadas. Espero que sea verdad, Lucas, dijo finalmente, antes de despedirse. Mientras ella se alejaba, Lucas la observó con una mezcla de esperanza y paciencia. Sabía que el camino aún era largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso. La casa de don Augusto estaba envuelta en un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento que agitaba las cortinas y las conversaciones en voz baja de quienes cuidaban al anciano. En los últimos días, su salud había empeorado rápidamente, transformando el hogar, antes lleno de risas y memorias compartidas, en un espacio de espera angustiante. Lucas estaba sentado al lado de la cama de su padre, sosteniendo suavemente su mano, mientras Amalia preparaba una sopa ligera en la cocina, consciente de que tal vez él apenas podría probarla. Cuando Amalia volvió a la sala con el cuenco humeante, los ojos cansados de don Augusto se iluminaron al verla. Intentó incorporarse, pero Lucas lo ayudó, colocando más almohadas detrás de su espalda para que estuviera cómodo. Amalia se acercó con una sonrisa gentil, ofreciéndole la sopa. Aquí tiene, don Augusto. La preparé como a usted le gusta, con los condimentos suaves.
El anciano intentó tomar una cucharada, pero sus manos temblorosas no se lo permitieron. Lucas sostuvo el cuenco por él, mientras Amalia lo ayudaba a comer. Era un acto conjunto, tan natural, que por un instante las heridas y distancias entre ellos parecían haberse desvanecido. «Hacen un buen equipo, ¿saben?», comentó don Augusto con una voz débil pero cálida, sus ojos alternando entre Lucas y Amalia con un brillo de nostalgia y esperanza. Amalia desvió la mirada, esforzándose por mantener la compostura. Lucas, en cambio, apretó la mano de su padre ligeramente, como si esas palabras confirmaran algo que siempre había deseado escuchar. Durante el resto del día, Amalia y Lucas se turnaron para cuidar de don Augusto. Cada hora que pasaba lo encontraba más frágil, pero nunca se quejaba. Aprovechaba cada momento de lucidez para conversar con ellos, como si tratara de dejarles sus últimas palabras. En una de esas ocasiones, mientras Lucas ajustaba las mantas, el anciano llamó a Amalia para que se acercara. «Hija, ven aquí. Necesito hablar con los dos». Amalia intercambió una mirada cautelosa con Lucas antes de sentarse junto a la cama. Lucas tomó otra silla y se sentó a su lado. Don Augusto tomó sus manos y las unió con la poca fuerza que aún tenía. «Ustedes dos siempre han sido tercos, pero veo algo especial en ustedes. Algo que trasciende los errores y las heridas del pasado». Amalia sintió un nudo formarse en su garganta, incapaz de articular palabra. Lucas, igualmente emocionado, mantenía su mirada fija en su padre, como si cada frase fuera un regalo invaluable. «Sé que dejé cosas sin decir, y tal vez fallé como padre en algunos momentos. Pero si puedo hacer algo ahora, es bendecirlos a ambos. Porque veo esperanza, veo un futuro donde pueden ser felices, si tienen el valor de empezar de nuevo». Las palabras de don Augusto quedaron suspendidas en el aire, como una oración. Amalia no pudo contener las lágrimas que rodaban por su rostro, mientras Lucas apretaba la mano de su padre con fuerza, luchando contra su propia emoción. El anciano cerró los ojos por un momento, el cansancio reflejado en cada línea de su rostro, pero el sereno y tenue brillo en sus labios hablaba de paz. Esa noche, mientras el viento soplaba con más fuerza, don Augusto descansó por última vez. Lucas y Amalia estaban a su lado, sosteniendo sus manos hasta el final. No hubo discursos grandilocuentes ni despedidas dramáticas, solo una profunda serenidad que cubrió el momento. Después del adiós, Lucas y Amalia permanecieron sentados en silencio en la sala, mirando al vacío. Era un silencio compartido, lleno de tristeza por la pérdida, pero también cargado con una comprensión tácita de que algo más había surgido entre ellos ese día. Lucas rompió el silencio, su voz áspera pero llena de sinceridad. «Mi padre siempre creyó en nosotros, incluso cuando yo fallé en hacerlo». Amalia no respondió de inmediato. Lo miró con ojos que todavía brillaban de emoción. Sabía que don Augusto, con sus últimas palabras, había plantado algo en sus corazones, una semilla de esperanza que no estaba segura de estar lista para cuidar, pero que definitivamente no podía ignorar. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla llenaba el aire con una tranquilidad que parecía casi irreal. Amalia estaba en la terraza de una pequeña casa junto al mar, con la mirada perdida en el horizonte. El viento jugaba con su cabello mientras acunaba suavemente al recién nacido entre sus brazos. La casa era sencilla, con paredes blancas y ventanas de madera pintadas de azul, pero cada detalle llevaba el toque cuidadoso de ella y Lucas. Era un refugio, un lugar para empezar de nuevo, lejos de todo lo que les había herido en el pasado. Lucas apareció por la puerta, llevando una cesta con frutas recién compradas en el mercado local. Sonrió al verla y se acercó, dejando la cesta sobre la mesa de la terraza. Permaneció en silencio por unos segundos, observando la escena frente a él, la mujer que amaba y el hijo que ahora daba sentido a todo en su vida. «Dicen que el mar ayuda a curar las heridas», comentó mientras se sentaba a su lado. «Creo que finalmente estoy empezando a entender qué significa eso». Amalia lo miró, con una ligera sonrisa en los labios. «No sé si el mar tiene ese poder, pero estar aquí, contigo, parece el primer paso hacia algo mejor». Lucas tomó su mano con delicadeza, como temiendo romper ese momento. Desde la muerte de don Augusto, ambos habían trabajado juntos para encontrar un camino que los uniera, sin ignorar el peso de su pasado. Todavía había heridas, conversaciones difíciles que surgían de vez en cuando, pero el esfuerzo mutuo por construir algo sólido era innegable. Dentro de la casa, las sombras del pasado parecían haberse quedado atrás.
Las paredes estaban decoradas con cuadros sencillos y fotografías del bebé. Cada rincón reflejaba elecciones cuidadosas, simbolizando el compromiso de crear un hogar donde el amor y el respeto fueran la base. Lucas había asumido un trabajo como pescador, algo completamente distinto a su antigua vida, pero que le daba una satisfacción genuina. Disfrutaba del olor del mar al amanecer, de trabajar con sus propias manos y de regresar a casa sabiendo que estaba construyendo algo auténtico. Amalia, por su parte, se dedicaba a la maternidad y a pequeños proyectos de costura que vendía en la feria local. Era una rutina sencilla, pero llena de significado. Cada día sentía como las cicatrices que habían dejado las decisiones de Lucas y las presiones que ambos enfrentaron comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un sentido de compañerismo que nunca creyó posible. Una noche, mientras acostaban al bebé, Lucas se giró hacia Amalia, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara. ¿Crees que algún día podrás perdonarme del todo? La pregunta la tomó por sorpresa, pero no tardó en responder. No es algo que ocurra de un momento a otro, Lucas. Creo que el perdón es algo que se construye. Pero vamos por buen camino. Él asintió, tomando su mano. Todo lo que quiero es construir ese camino contigo. Los días siguieron pasando, y la rutina se convirtió en un refugio para ambos. Las mañanas estaban llenas de risas y juegos con el bebé, mientras que las noches eran marcadas por largas conversaciones en la terraza, donde compartían sus sueños y planes para el futuro. Cada día era una prueba de que su amor, a pesar de todas las dificultades, aún podía florecer. Amalia comenzó a darse cuenta de que, aunque el pasado seguía ahí, ya no definía quiénes eran ni lo que podían llegar a ser. La casa junto al mar, con sus ventanas abiertas al infinito azul, era un símbolo perfecto de lo que estaban construyendo, algo sencillo, pero lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas. Y así, con cada nuevo amanecer, Lucas y Amalia encontraban razones para seguir creyendo en lo que habían decidido juntos. No era un final perfecto, pero sí el comienzo de una historia que, por primera vez, parecía realmente escrita por los dos. A vida está cheia de segundas chances, mas cabe a cada uomo de nos decidir se estamos dispostos a perdoar, mudar e recomecar. O que você faria no lugar de Amalia? Arriscaría confiar novamente ou deixaría o pasado impedir un novo futuro? Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta emocionante jornada de autoconocimiento y reflexionar sobre cómo nuestras decisiones nos transforman. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias como esta, que te inspirarán y te tocarán el corazón. Te esperamos.